primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Fue junto al sepulcro, estaba María llorando. Mientras lloraba se asomó y vio dos ángeles vestidos de blanco, uno a la derecha y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ella le pregunta a la mujer: ¿por qué lloras? Ella contesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 1, versos 11 al 18. Dios trata con misericordia a las personas y las convierte en apóstoles de la misión. Notas amables a la palabra de Dios. Hoy sábado 22 de julio, año 2017. Con motivo de la memoria de Santa María Magdalena, la palabra de Dios nos permite adentrarnos en los personajes que tiene la Santa Biblia. Y cuando uno lee la vida de un personaje, se da cuenta todo lo que significa esa persona para la historia de la evangelización, lo que esa persona le aporta a las demás personas que continúan en el mundo en la misma tarea de anunciar la palabra y ser testimonio de la palabra. Los personajes siempre están en un movimiento entre un estado de no gracia de Dios y han logrado la gracia del Señor. Siempre se repite la misma consigna: cuando Dios aborda a una persona, la ayuda, le da la mano, la transforma y la convierte en otra realidad. Hay que mirarle eso al personaje, cómo la vida se transforma de un ser humano cuando permite que la gracia de Dios, la presencia del Espíritu, la palabra misma del Señor entra y hace parte de su vida. La Biblia habla de María Magdalena y a lo largo de la historia se ha afirmado tres cosas de María Magdalena. Mejor, tres personas afirman de que hay tres personas diferentes. Otros afirman que existe una sola, un solo personaje. La propuesta del Papa San Gregorio VII es quedarnos con un solo personaje. Y aparece un primer personaje que es María Magdalena. Y aparece una segunda María, que es la que había arrojado Jesús 7 demonios de ella. Y aparece una tercera María, la hermana de Marta y de Lázaro, que ungió los pies del Señor. María Magdalena, su nombre se debe a una población muy cerca a Galilea llamada Magdala, una persona que aparece en la escena de la pasión del Señor, de la vida de Jesús de Nazaret. Hacía parte de una buena cantidad de mujeres que habían escuchado la palabra y se conservaron en la línea del Señor. Y comienza el personaje a rodar en la Biblia y a dar una buena cantidad de ejemplos. El primer ejemplo que se tiene de María Magdalena es la fidelidad a la palabra del Señor. Una persona que se conservó muy fiel a Dios desde el primer momento en que permitió que Dios hiciera parte de su vida hasta el último momento. El Evangelio de Juan, en ese capítulo 20, la va a presentar a ella una persona hasta el final. Y eso significa la fidelidad.
un acompañamiento hasta las últimas consecuencias, hasta llegar y encontrar un sepulcro vacío, y se han llevado a mi maestro y no sé dónde lo han puesto. La segunda característica de María Magdalena está centrada en el amor sincero a Dios. Y esa es otra segunda cualidad que nos sirve a nosotros, como el amor tiene que ser limpio, transparente, y cómo debe configurarse con esa identidad bíblica: amarás a Dios sobre todas las cosas. María Magdalena lo cumplió y lo llevó hasta su último término, un amor dedicado a Dios, a Jesús de Nazaret, a la identidad de Él ante el pueblo de Dios. El amor transforma la vida de cada persona y la convierte en una realidad de fraternidad, de santidad y de perfección, de perdón, de caridad y de misericordia. Y aparece una tercera cualidad de María Magdalena, que es la persona del sacrificio. El sacrificio es exponer toda una realidad ante un bien deseado, y el bien se llama Jesús de Nazaret, y vale la pena sacrificarse por él, vale la pena abandonar el pecado, vale la pena abandonar las debilidades, vale la pena potenciar la espiritualidad, vale la pena fortalecer la vida en aras del sacrificio por Jesús de Nazaret. Ahí está nuestro personaje para hoy, dándonos buenas enseñanzas.